Asesoría legislativa con respecto a la Convención Constitucional. Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo se compone de Patricia Gálvez Valenzuela y María José Fuentes García. Respondiendo a la interrogante, ¿qué tipo de sociedad debiésemos establecer en el texto fundamental? Consideramos que la nueva Constitución que debiese regir al país debe ser otorgada en forma legítima, democrática y que contenga los grandes consensos sociales. Debería consagrar con precisión algunos derechos subjetivos como las libertades, igualdades y derechos fundamentales. Esto claramente aseguraría el prestigio y la permanencia en el tiempo de esta. El estallido social muestra que la Constitución del 80 fue construida durante un gobierno autoritario y no representa en mayor parte a los valores de la sociedad chilena. Comentando un poco el acceso y su regulación con respecto al presidente de la República, en nuestro país, la Constitución política establece que el presidente será elegido por votación directa y por la mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. Eso lo refleja el artículo 26. Por lo tanto, creemos que esta es la mejor forma de regular el acceso, ya que está sentada en las bases de la legitimidad y la democracia. El concepto nuevo pacto social hace referencia a la actual crisis de nuestra democracia y de su modelo de riqueza, la cual se distribuye inequitativamente. Y la teoría contractualista apunta directamente a que en algún momento de la historia estábamos en sociedad, pero no organizados políticamente. Por lo tanto, podemos concluir que como sociedad no seguimos una teoría contractualista, sino más bien lo que busca este nuevo pacto social es conseguir la equidad e igualdad ante la ley. Respondiendo a la interrogante si estamos ahora o estuvimos para el 18 de octubre en un estado de naturaleza, pudimos analizar el estallido social como una concepción simbólica más que como una fecha determinada. Concluimos que si bien este pasó por varios estados de violencia, donde se pudo ver la esencia más primitiva del hombre, nunca estuvimos en un estado de naturaleza, ya que este conceptualmente responde a otras variables y el descontento ciudadano fue en respuesta a una insatisfacción de carácter social y equitativo. Tanto Engel como Marx señalaban que el Estado es un instrumento de denominación de la clase burguesa al proletariado. Tenían razón, absolutamente. El Estado se encuentra al servicio de la clase dominante. Esto se puede plasmar a la hora de ver los beneficios tributarios que actualmente tienen las grandes empresas versus las pymes de este país y la enorme carga tributaria que hoy en día deben costear. Las existencias de los multiroot son otro ejemplo claro de las diferencias que existen entre las pymes y las grandes empresas. ¿Debería la Convención Constituyente revertir tal situación? La Convención Constituyente tiene por objetivo exclusivo redactar y aprobar una nueva Constitución, por lo que dentro de su redacción podría regular cualquier tipo de interés creado que pueda tener algún interesado sobre las materias que ahí se presentan. 5. De todas las formas políticas en la historia, la que más aportó a la nación que hoy tenemos de Estado como organización de un territorio es el Renacimiento, ya que primeramente se mantiene hasta el día de hoy. No existe un gobierno que es ejercido por muchos, poliarquía, sino un gobierno de a uno, unitario, que no es totalmente democrático. Existe un cierto grado de poliarquía, que si bien es cierto, este también se unifica con los ministros, senadores, diputados, entre otros, para la toma de decisiones dentro del Estado. Se forman técnicas de guerra si se requiriesen, los militares, los cuales tienen una amplia formación para defender la soberanía de un país y su integridad territorial, entre otras funciones, y si se requiere hacer uso de la fuerza en algunas circunstancias. Hay una regularidad del gobierno financiero. Existen auditorías como el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, CAIG,
órgano asesor del presidente de la República en materias de auditoría interna, control interno y probidad administrativa, creado en 1997. 6. Al Estado de Chile lo definiría comunitario, puesto que existe solo un centro político y gubernamental. Tiene un gobierno central. Las leyes que derivan de este centro político, el que es el presidente y el Congreso, se aplican a nivel de todo el territorio nacional. Existe organización en la división de poderes. Ejecutivo se encarga de diseñar, planificar y ejecutar el proyecto del país con base en la Constitución y las leyes. Legislativo, el cual está compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados. Y el judicial se encuentra la Corte Suprema y bajo ella se sitúan 17 cortes de apelaciones, ubicadas en las distintas regiones del país. 7. Con respecto al artículo 10 de la Constitución Política de Chile, estamos de acuerdo. Claramente, se debiese aplicar una mayor exigencia para obtener la nacionalidad chilena, poner mayores restricciones. Para eso debe existir una regulación de la ley como tal, ya que existen muchas falencias sobre esa norma, agregar requisitos. 8. La Constitución sí debe hacer referencia al territorio, ya que es imprescindible regular a toda persona que nace o se encuentra en territorio nacional en base a cualquier punto del artículo 10 mencionado anteriormente. Esto se debe regir por las leyes y constitución establecida en la República de Chile. Estas personas deben encontrarse protegidos y amparados bajo las mismas normas que rigen al territorio nacional. En Chile, el ordenamiento territorial se da a través de una macropartición del territorio en 4 unidades territoriales. Estas son nación, región, intercomunal y comunas. En relación a las atribuciones del Estado, están implicadas 3 entidades fundamentales para esta nueva Constitución. Número 1. El MIMBU tiene un rol protagónico en esta labor. No está a cargo de la totalidad de herramientas o instancias de ordenamiento, planificación territorial. Número 2. Ministerio del Medio Ambiente en espacios naturales. Número 3. Ministerio de Defensa en el espacio marino. Tienen también un rol fundamental en esta materia.